Buenos días amigos de Stereonet México, stereonet.com, de nuestro canal de YouTube y página oficial de Facebook. Bueno, les saluda Jorge Grant. Les quiero comentar acerca del coronavirus. Bueno, déjenme decirles que hoy es el día 1 de abril del 2020, miércoles 1 de abril del 2020. Un poco más de las 10 de la mañana, ya con mucho sol, ya están empezando las horas de calor aquí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar acerca del coronavirus y de algunos temas que he descubierto hasta ahorita, que de hecho ya tenemos por ahí la mitad, más de la mitad del rompecabezas armado. Bueno, resulta que estos días, no he subido el video de internet porque estaba muy ocupada también haciendo otros trabajos. No solamente subo audios de videos, sino también escribo, publico y demás, pero más adelante en otros videos les comentaré acerca de qué es lo que estoy haciendo en mi vida personal, acerca de o qué otros proyectos estoy trabajando. Resulta que ya me he enterado cuál es la falla de las fallas de las fallas. Inclusive cuando una sociedad o un gobierno tiene suficientes fallas, ya sea por X causa, hasta un filósofo griego, o sea, todo se explica a través de causa y consecuencia, ya sea para bien o para mal, de un problema, de por qué Italia y España están teniendo lo suficientemente de contagio. Yo creo que ya entendemos por qué hay europeos que manejan muy bien la situación o países que manejan aparentemente bajo control este problema del coronavirus y hay otros que no los manejan. Resulta que en España y en Italia, pues sobre todo en España, que ya llevan los casi 9, fíjense, 8.000, 9.000 muertos aproximadamente, casi 9.000 muertos para ser exactos, de contagiados y demás. 9.000 muertos y poco más de 20.000 contagiados. Resulta de que en España tienen algunos problemas semejantes a México, inclusive Italia. Por ejemplo, en España estaban diciendo que por qué estaban aumentando mucho el número de muertos, ¿no? Junto con Italia, pues en menor medida le sigue Inglaterra, Francia, Irán, fíjese, Irán. Pero sobre todo en Europa, ¿por qué está más canijo la cosa? O en Estados Unidos, que ya supera el primer lugar de contagios con más de 120.000. Que hasta Donald Trump dice que se preparan porque va a haber entre 100.000 y 200.000 muertos. Pues yo no sé de qué manera nos podemos apanicar o podemos decir nos vamos a morir o va a pasar eso. Bien, en España resulta de que, por ejemplo, cuando fue la marcha feminista del 8 de marzo, que todo el mundo ahí cuestionó polémicamente, qué bueno que se defienda a las mujeres de tanto acoso, de tanta maldad de los hombres y bla bla bla, el machismo, o las violaciones que ellas sufren, pero simplemente cuando había otras cosas más importantes como atender sanitariamente a las personas de COVID que venía de China, o simplemente que el virus ya venía para el resto del hemisferio del norte y simplemente ¿cómo les diría? Pues resulta de que cuando el gobierno de España y varios gobiernos del mundo estuvieron alertados a mediados de febrero de este año de que tenían que cerrar cuanto antes las fronteras, hacer los filtros sanitarios, levantar la fase 3 de contingencia, las cuarentenas y todo. Pero como ningún gobierno del hemisferio del norte, incluyendo el mexicano, hizo caso de esto, es por eso que se propagó rápidamente el pinche contagio. Y ese no es el problema, sino que el problema es que cuando fue la marcha feminista, sobre todo en España del 8 de marzo, pues había varias mujeres que salieron a la calle, inclusive estuvo muy sospechoso de que se aglomeraran de más, e inclusive estaban contagiadas del COVID, y ahí empezó el desastre. Y entonces ya a los pocos días de que se terminó dicha manifestación, pues empezó la gran contingencia y demás.
Bueno, como les viene diciendo, España e Italia, el problema es que cuando no solamente tienen los peores problemas hospitalarios de sanidad, de falta de camas o de algunas atenciones hospitalarias demás, sino que también no tomaron medidas en serias porque de hecho levantó muy tarde la contingencia. Están sacando de que tienen problemas, no solamente porque tienen la población una de las poblaciones más envejecidas del continente europeo, tanto los españoles como los italianos, y también pues el resto de Europa, pero sobre todo se concentra más hacia España e Italia porque le atacaron más hacia los viejos. Y sobre todo no es que estén viejos o no, sino simplemente que son unos viejos malnutridos, mal alimentados, mal ejercitados. Por eso insisto que importa mucho, fíjense, con esto del coronavirus nos demuestra que Europa, su filosofía moral de la vida, de la ética, de la cultura, lo que todo el mundo le apasionaba, el arte, la música, o sea, todo lo que rodeaba la filosofía de un europeo, la guerra, las monarquías militares, bueno, digamos que todo lo que compone el rollo europeo, bueno, pues eso ya con eso está desapareciendo porque la gente está envejecida, y no solamente que esté envejecida, sino simplemente que pues ya no tienen los recursos económicos, han pasado por varias recesiones económicas en los últimos 10 años, 15 años. Entonces yo creo que también eso nos demuestra de que la familia se importa mucho, de que tener los hijos importa mucho, porque no solamente rejuveneces a una población, sino también rejuveneces la filosofía, la moral, la ética, la cultura que pueda tener cada etnia de ese continente o cada cultura de un pueblo del mundo, ¿no? Y resulta que en España, pues también como son gente muy pachanguera, en España pues son bien desmadrosos, también tienen centros turísticos, bares, cantinas y todo. Pero déjenme decirles que en esas cantinas y bares o en esos centros turísticos, ahí se infectaron muchos turistas extranjeros o turistas que venían de Italia o de China, que simplemente se contagiaron a mayor proporción y no solamente eso, sino que lo peor del todo es que el 80% de los contagiados, tanto italianos, o el 80% mejor dicho, de los enfermos, de los muertos, tanto en España como en Italia, tenían más de 60 años y no solamente, sino que eran gente muy pobre. Eso nos quiere dar un panorama de que esos países no tienen del todo dinero. Eso nos quiere dar una idea de que lo importante o lo caro que puede ser un seguro médico para ellos. Y entonces, como son gente demasiado pobre que no pueden pagar ni un seguro médico, que a duras penas viven al día, es por eso que se mueren tan rápidamente. Y bueno, la pregunta sería lo siguiente. ¿Por qué los gobiernos, incluyendo el de Donald Trump, de México y todo, ahí está para mí desde mi punto de vista, la sospecha de la sospecha, si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la World Healthy Organization, por sus siglas en inglés, bueno, la pregunta es, ¿por qué dejaron pasar esto si fueron advertidos desde el 15 de febrero por la máxima autoridad sanitaria del mundo? O sea, imagínense, la máxima autoridad para determinar o dictar cuáles son las reglas a seguir en caso de una contingencia o pandemia, los únicos autorizados en dictaminar qué se debe hacer con una pandemia a nivel mundial, se pasaron ahora sí que por el arco del triunfo esos dictámenes, ¿no? O esas reglas tan importantes para haber salvado muchas vidas y como simplemente no se preocuparon, no se tomaron la molestia y demás, pues así que les valió gorro. Pero en cambio, ¿por qué en países, si les puedo dar nombres como Japón o Alemania, a pesar de tener un mayor número de contagiados, tienen un menor número de muertes a nivel mundial, están en el mismo hemisferio norte? Simplemente porque les voy a decir qué pasó en Alemania y para que vean que sí cuenta mucho la ideología y el pensamiento de una raza. Para aquellos que digan que no, que la raza o la cultura, eso ya no importa, no, no señores, no. Lo que importa es que ya hoy en día la ideología de una raza, la ideología de una religión, de una cultura, y vaya que importa mucho filosóficamente, eso ya cuenta hoy en día. Inclusive ya para tener que sobrevivir en un mundo laboral, económico bastante gacho, y sobre todo para los de mi generación, que por ahí les llaman millennials o centennials, que en otro video hablaré acerca de las rangos de generaciones. Alemania, en primer lugar, les voy a decir qué pasó. Desde enero de este año, del 2020, empezó a tomar serias medidas restrictivas, inclusive antes de que la OMS emitiera su comunicado, ellos empezaron a cerrar carreteras,
aeropuertos, empezaron a tomar con sus rayos termográficos la temperatura de la gente o a someterlos a cuarentena, que también tienen los problemas de España y Europa, que sí tiene una población bastante envejecida, sobre todo en los blancos, en los sajones, pero no significa que tenga un pésimo sistema hospitalario, un pésimo sistema económico, porque hace eso que su cultura, no sé si llamarlo germánica, o inclusive su cultura todavía de lo que queda de los nazis, los ha salvado, decir, la disciplina, la organización estructural, económica, social y moral. Y bueno, pues a pesar de que tiene un mayor número de contagiados a la par que España o Italia, pero no significa que tenga el mayor número de muertos. Tiene como 162 muertos para ser exactos. Y en cambio en Japón pues igual aplicaron la misma medida. Solamente que en Japón, curiosamente, hay una cosa que me llama la atención. No se aplicó tanto la fase 3. Igual, tienen la misma población envejecida, pero como son países, insisto, que cumplen con las medidas de estándar de higiene, se organizan estructuralmente, económicamente, moralmente y éticamente, es por eso que no tuvieron tantos problemas. Simplemente se lo tomaron muy en serio, la higiene. Estuvieron limpiando los metros, las calles. Y en el caso de Japón, cuando lo que más me llamó la atención es que cuando había un paciente enfermo del COVID-19, simplemente llegaron los de salubridad, les contestaron unos test para saber cuáles eran los síntomas que ellos tenían, si estaban en y si tenían los síntomas, eran aislados durante 40 días y después de unos 40 días los que no estuvieran enfermos aparentemente podían salir bajo cierta restricción, digamos, podían salir una hora ya sea al supermercado, a una tienda, o si era un gran empresario, pues todavía podía laborar, pero bajo ciertas restricciones. Y aún así Japón, Corea del Sur y China ya levantaron, y creo que hasta Alemania ya levantaron la contingencia. Ahorita el problema es Estados Unidos. Estados Unidos resulta que, según el departamento del gobierno de Estados Unidos, tiene contabilizado que el 80% de los contagiados, de esos 120,000 contagiados, se encuentran en Nueva York, y claro que se encuentra en California, Washington State, en Chicago, Illinois, pero no significa que se pueda propagar de más hacia Estados Unidos, sino simplemente que el 80% está concentrado en la ciudad de Nueva York. Igual, los mismos problemas de obesidad, malnutrición. También no olvidemos que Nueva York tiene un problema de que es una de las ciudades que contiene más ratas en el mundo. O sea, imagínense debajo de esos centros financieros de Manhattan o de esa gran urbe que a mucha gente le apasiona, la cantidad de basura y de ratas que hay debajo de ellos. Y sobre todo, a su vez, el 80% de los neoyorquinos que están infectados se encuentra en Queens, el Bronx y el resto pues dispersado por Manhattan y el barrio de Brooklyn. Pero, pero igual, son gente muy pobre que no tiene para pagar un seguro médico, no tiene para pagar medicinas, porque es lo lamentable con el Obamacare que resultaban beneficiados ya sean estos latinos, estos negros, mulatos o los inmigrantes que llegaban de fuera de los Estados Unidos. Simplemente pues con la llegada de Donald Trump recortaron los sistemas de salud y yo creo que al igual que Obrador lo hizo con Maipo y con los niños que tenían con cáncer, yo creo que ese fue el peor error de un gobierno de cada país, de esos países infectados, ¿no?, con el COVID-19. No se preocupaban no solamente en la higiene, sino también en asegurar un sistema hospitalario. Y, díganme ustedes qué no es importante en esta vida que tener una salud física y mental. Y por esa cagadota que hicieron, esa chingadera que hicieron, simplemente pues no podemos quejarnos hoy en día porque tenemos tantos enfermos o contagiados o muertos de esta pandemia. Ahora bien, ya para concluir este video y pasar al último tema. Resulta de que mucha gente estaba preguntándose, pues más allá del virus, más allá de cómo fue que se originó, porque tarde o que temprano pues vamos a saber la verdad, la verdad, la verdad. No sé quién vaya a saltar la sopa de cómo fue que se originó este famoso virus, porque aún así sigue guardando muchas sospechas. Y acuérdense que entre más sospechas guarda una gente, pues más va a desconfiar del gobierno. Y no solamente eso, sino que también va a generar muchas dudas y muchas incertidumbres. No sabemos cuándo vamos a saber la verdad, si de aquí a corto o largo plazo. Resulta de que hay varias teorías conspirativas del coronavirus. Por ejemplo, si es un arma de laboratorio, para empezar, ¿quién lo pudo haber creado, no? ¿Cuál fue su propósito?
hay varias 5 teorías conspirativas acerca de este mal patógeno, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, una apunta sobre todo a que Bill Gates y Mark Zuckerberg pudo haber desarrollado esta enfermedad, pero ¿por qué unos dos empresarios de las dos industrias de la computación y del software del planeta estarían interesados en hacer una pandemia de este tipo? Hay quienes dicen que es con tal de destruir la economía de Estados Unidos, porque la gente piensa que en Estados Unidos hay un solo bloque capitalista, anglosajón y demás. No. Simplemente hay varios grupos, precisamente como es un país de inmigrantes, hay varios grupos que se ven precisamente para derrocar a Donald Trump, ¿no? Simplemente para destruir lo que quede del capitalismo, ¿no? Y pasarle el poder ya sea a Rusia o a China. La otra sería de que los mismos chinos pudo haber desarrollado esta arma precisamente para atacar el hemisferio norte y simplemente, como les viene diciendo, con la disciplina que tienen los orientales, ya económica, moral, ética, que ya superaron por mucho al europeo, o que sí lo han tenido, pero más bien recobraron fuerza, eso, pues déjame decirles que ya quedó en el pasado, ¿no? Y ahora ya estamos en el presente, ¿no? Y también, por ejemplo, la otra teoría conspirativa es que a lo mejor dicen que alguien de un laboratorio de Estados Unidos pudo haber mutado, literalmente pudo haber mutado el laboratorio, pudo haber es por accidente y se dispersó por todo el mundo. Pero eso sería una teoría menos creíble, ¿no? Aunque no descartado de una teoría conspirativa. El caso es que hay muchos, igual también, la otra teoría sería de que, por ejemplo, entre Arabia Saudita y China, como están habiendo un problema y una guerra por los precios del petróleo, incluyendo a Irán, donde están las mayores reservas de petróleo en el mundo, simplemente alguien soltó esta pandemia, igual mutado de un laboratorio, con tal de que recuperen el dinero perdido, porque simplemente como estamos en una recesión económica mundial, ya empezó oficialmente la recesión económica mundial, mucha gente perdió sus trabajos, sus empleos, ya de por sí ya estaba muy mal la situación económica financieramente, pero simplemente ya con eso del COVID ya reventaron muchas empresas, solo las empresas online. Ustedes ya conocen esas empresas online como Netflix, Amazon, eBay, Alibaba, mercadolibre.com, etcétera, 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 o hasta las redes sociales. Ellos son los que han ganado precisamente como están en cuarentena, pues, y más aún, pues, hay algo que hacer, ¿no? En estos días de encierro. Y en este caso, pues, todavía no tenemos confirmado qué fue lo que pasó, pero insisto, tarde o temprano se va a revelar la verdad. También otro video voy a hablar acerca de mi experiencia del cómo viví yo el H1N1 en el año 2009, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el problema de la situación del envejecimiento de las potencias mundiales como es Japón, Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, Italia, Inglaterra, Alemania. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están envejeciendo tanto estas llamadas economías del G7 o del G8? ¿Por qué están teniendo una población envejecida a pesar de tener la cantidad de dinero, ¿no? ¿Y qué están buscando con tal no tener hijos, ¿no? ¿O qué va a pasar con las economías emergentes? Pues bueno amigos, esto es por el momento. No dejen darle clic y suscribirse a nuestro canal de videos y página de Facebook. Recuerden que lo importante es que dejen sus comentarios para saber en qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien. Como canal, pues más bien información de interés general. Digo, no es un noticiero, no es tampoco un canal de videos que informen de más o que tengan líderes de opinión muy expertos, pues simplemente lo que tratamos es informarles ante ustedes. Y bueno, eso es todo. Miren, yo por lo general no es que suba video todos los días, pero por lo menos voy a subir digamos de 2 a 7 videos por semana. No tenemos un horario fijo. Simplemente pues estén atentos porque sí vamos a estar subiendo videos cada semana, pero no quiere decir que vayamos a subir intercaladamente cada mes o cada 15 días. Todo depende del tiempo que nos dé, pero procuraremos hacerlo. Así que hasta pronto.